Bueno, diseño publicitario, los principios del diseño publicitario. Bueno, un paréntesis antes de comenzar es que me gustaría que si, bueno, alguien quiere aprender de algún tema específico sobre esto, que puede preguntarme durante la clase y si podría resolverle yo la duda, pues lo haría de forma inmediata. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor que no duden en hacerla. Bueno, aclarado eso, voy a empezar a hablar un poco de lo que es el diseño publicitario. Como concepto, el diseño publicitario, según Wikipedia, que fue donde agarré esta información, es el arte o la profesión y disciplina académica cuya actividad consiste en proyectar o comunicar visualmente distintas comunicaciones visuales y generar o transmitir un mensaje a específicos grupos. Y normalmente este mensaje tiene un objetivo determinado. Estas imágenes que generamos a través del diseño tienen diferentes formatos y esos formatos cumplen diferentes funciones. Existen un numeroso formatos, no terminaría si hablamos de la cantidad de formatos que existen, pero vamos a hablar de manera general de los más básicos y los más funcionales que se utilizan, digamos, actualmente en cualquier página web social. Primeramente, hablaremos de, bueno, las imágenes planas o bidimensionales, imágenes tridimensionales también, o cómo se hacen, cómo se generan, y vamos a hablar un poco de JPG, que es como el formato de imágenes más común, o el JPG, que son las imágenes más comunes. Normalmente las imágenes que nos mandamos a WhatsApp, pues esto se transforma en este formato. También el PNG, que es muy parecido al JPG o al JPG, que es la imagen común, solo que esta, por diferencia, tiene la transparencia. Y otro formato que vemos muy comúnmente es el GIF, que nos parecerá un video, pero realmente es una imagen que se mueve, que tiene un pequeño video por dentro, que no tiene audio. Pero en fin de cuentas, a nivel informático se considera una imagen .gif. Entonces, cuando vemos una imagen de alguien saludando con la mano, o haciendo algún gesto, o haciendo alguna actividad, o saludando, o tirando un beso, normalmente estas animaciones, esas pequeñas animaciones, pequeños videos que se repiten, se llaman GIF. A nivel un poquito más profesional, metiéndome un poquito más profesional a nivel de formatos, existen dos tipos de formatos: el formato vectorial y el formato no vectorial. Los formatos no vectoriales son los formatos como el JPG, PNG, TIFF, BMP, el PSD, el GIF y el RAW. Estos formatos el RAW normalmente son de las cámaras profesionales, el GIF es esta imagen en movimiento que les contaba, el PSD es una imagen en Photoshop, que es un programa, bueno, probablemente muchos lo han escuchado, que se utiliza para la edición de imágenes planas o no vectoriales. Después el BMP, que no tengo mucha información sobre él en este momento realmente, pero básicamente es lo mismo, es una imagen plana. TIFF, que es un formato también de fotografía. PNG, que es el formato que les contaba, que es igual a la imagen, pero tiene transparencia. Ahorita les explico un poquito de eso cuando veamos un poco sobre los programas. Y el JPG, que es la imagen común que vemos todo el tiempo. Se llama JPG o JEPG. Normalmente tiene esa variación, pero esa es la imagen más común que conocemos. Ahora, los vectoriales, que sería Adobe Illustrator o AI, que sería el tipo de formato, el EPS, que es un formato de Photoshop, el SVG, el PDF y el CDR, que son formatos vectoriales. Con vectoriales, ya, ahora que pase un poco la explicación, vamos a entender mejor qué es el formato vectorial. En resumen, serían imágenes que están formadas a través de vértices o puntitos, pequeños puntitos que marcan o definen la imagen. Bueno, al igual que en los otros temas que hemos tocado en este curso, tenemos la posibilidad de tener tanto programas de pago como programas gratuitos. Los programas de pago más conocidos son los Adobe. Entonces, el Adobe Photoshop, que algunas personas han escuchado, el Adobe Illustrator y el Adobe el ID, que es InDesign o Adobe InDesign Illustrator. Entonces, esos serían los programas de pago. Normalmente estos programas tienen una suscripción y son bastante caros realmente.
aunque yo, bueno, yo les voy a enseñar algunos trucos en estos programas, pero yo no los pagué, sino que utilicé algunas alternativas ahí que no son del todo legales en Internet para obtenerlos de forma gratuita. Ahora, estas licencias legales, bueno, no son licencias, sino como estas formas de usar estos programas tienen muchos limitantes. Y es complicado a nivel informático también dominar estas herramientas o estas funciones para hacer funcionar estos programas de manera gratuita, aunque se pueden hacer, como yo los hice para enseñarlo en esta clase que les voy a dar. Y del otro lado tenemos los programas gratuitos. Los programas que son, en total no tenemos que hacer ningún pago, podemos descargarlos de la página oficial y la única, bueno, no tendría ningún costo realmente, ¿verdad? Estos programas serían, bueno, este zorro o ratón, no sé cómo decirle, su nombre es Jim. Es un programa que viene a sustituirnos, no como a compararse con lo que podría ser Photoshop. Es un programa para imágenes no vectoriales. Después tenemos Inkscape, que es un programa vectorial. Y el último programa se llama Out, que es un programa también vectorial gratuito que funciona también para hacer diseños. Finalmente, vamos a ver un poquito sobre los programas, sobre primero las diferencias entre las imágenes vectoriales y no vectoriales. Las imágenes vectoriales, los vectores son editables, sus vectores son editables, esos pequeños puntos que definen la imagen van a ser editables en cualquier forma que tenga la imagen. O sea, podríamos, si la imagen contiene un carro, por ejemplo, podríamos eliminar una ventana o ponerle una ventana de más, cambiarle editarle la forma del objeto. Después tenemos que no posee un tamaño definido. Los vectores son tan grandes como nosotros queramos. Entre más y más grande lo hagamos, pues ellos se van a hacer más grandes y no pierden la calidad. Por ejemplo, cuando agarramos una imagen en nuestro celular y queremos ver tal vez alguna parte más detallada de la imagen y hacemos el pic en el celular para que la imagen se haga más grande, o utilizamos el zoom con el scroll del mouse para ver la imagen más grande, podemos notar cómo la imagen cada vez se forma más y más píxeles, porque tiene una imagen definida. Y cuando la estiramos, pues ella pierde la calidad un poco. Los vectores no, ellos tienen el tamaño que nosotros queramos, tienen un tamaño infinito, no importa cuánto zoom hagamos nosotros sobre ellos, nunca van a perder calidad. Entonces viene muy bien para lo que es el diseño. Después se puede cambiar o modificar el diferente tamaño que tienen todos los objetos de la escena. Y como último factor es que cada parte de la imagen vectorial puede ser reutilizada en otras imágenes. Podemos agarrar ese carro que les he mencionado y ponerlos en otra parte. Podemos agarrar un árbol y tal vez hacer un paisaje donde contenía un árbol, pero solo queremos el árbol, podemos agarrar solo el árbol y utilizarlo en otra imagen. Unas características del no vectorial, de forma rápida, los objetos de las imágenes no son editables, son imágenes planas. El tamaño está definido, por eso hablamos de que se pueden pixelear. No poseen vectores, no poseen estos pequeños puntos que definen el tamaño de la imagen y son formadas por píxeles. Bueno, una vez terminada esta explicación, vamos a pasar a un par de programas. Si alguno quiere tocar algunos más, tengo un par de programas más ahí que podríamos hablar, pero voy a empezar un poquito a explicarles sobre cómo podríamos usar Inkscape, que para hacer un poco de recuento es un programa vectorial, o sea, un programa que trabaja a través de vértices y es de licencia gratuita. Vamos a empezar por aquí, voy a abrirles el programa y antes de empezar con esto voy a empezar con un fichero nuevo. Bueno, primero entender rápidamente qué significa vectorial. Vectorial es el hecho de utilizar vértices. Entonces, cuando pongo esto, cuando doy un clic sobre el programa y utilizo esta herramienta, que es la herramienta de creación de píxeles, de vectores, él me va a generar un punto. Acá lo vemos, si pongo otro por acá me genera una raya. Esa raya ya es un dibujo en nuestra imagen. Podemos hacer otra raya, una raya más, y finalmente cerrar la raya poniéndolo encima del cuadro. Ahora, esto es lo que nosotros definimos como los vectores. Quiere decir que este cuadrado que tenemos acá está hecho por 3 vectores. Digo, por 4 vectores. Si eliminamos uno, por ejemplo, para convertirlo en uno de 3 vectores, podríamos convertir nuestro cuadro en un triángulo.
Esto sería una imagen a través de vectores. Podríamos definirlo en un color y podríamos volver a modificar la imagen para hacer la forma que nosotros queramos. De manera rápida voy a explicar un poco cómo vienen siendo las herramientas. Esta es una herramienta para seleccionar vértices. Bueno, antes de eso voy a dejarlo por así. Ahora, si seleccionamos esta, podemos seleccionar nuestro objeto. Si seleccionamos esta, podemos ver ¿Dónde lo los vértices. pagaste, Chi? Podemos ver los vértices que están en el diseño que hemos hecho hasta ahora. Con esto podemos hacer imágenes de manera sencilla o rápida. Ahí podemos ver cómo hicimos este cuadro de manera bastante sencilla. Aquí le voy a definir un colorcillo de relleno para que se diferencie un poquito de lo que es el borde. Ok. Ahora tenemos dos objetos en nuestra escena. Cuando mencionaba lo de las virtudes de este programa, es que podríamos agarrar este cuadro y llevarlo a otra imagen de manera sencilla. Eso no lo podríamos hacer con una imagen no vectorial. Ahora explico un poquito en el otro programa por qué. Después, bueno, aquí podemos hacer círculos. Esos son herramientas para hacer figuras. Realmente aquí podemos elegir diferentes figuras que queramos hacer. Aquí podemos definir el número de esquinas para hacer triángulos perfectos. Aquí podemos hacer un cuadro, aquí podemos hacer un pentágono y diferentes figuras hexagonales, pentagonales y lo que nosotros necesitemos. Esos son un poquito imágenes 3D, casi nunca las utilizo. Para hacer cosas 3D, bueno, estos programas no son tan utilizados o tan cotizados. Esto es una herramienta sencilla para hacer vértices, para hacer espirales, disculpen. Esta es la herramienta de vértices que les mencionaba antes. Esto es un lápiz para dibujar a gusto. Este dibujo, a pesar de que parece plano, en realidad está formado por vértices otra vez. Estos son las pequeñas definiciones de la imagen. Estos vértices definen cómo está formada la imagen y cómo se verá. Una vez visto eso, podemos ver que esto es como un pintado en pincel. Otra vez parecerá un objeto plano, pero podemos ver que es un objeto vectorizado, o sea, con estos pequeños puntos que lo definen. Y una pequeña herramienta de poner texto. Y aquí podríamos escribir lo que nosotros queramos. Ahí vemos que nos está viendo lo que escribí. Vamos a con un poco eso. Es porque no tiene el tamaño adecuado para que se vea lo que estoy escribiendo. Con esto, una vez aquí en esta herramienta, podemos modificar este texto en cuanto a la tipografía, que la podemos encontrar para acá. Podemos buscar tipografías de internet y descargarlas, ponerlas acá. Podemos buscar la de Coca-Cola, por ejemplo, y ponerla acá porque queremos hacer una tarjeta, queremos hacer esto. Esta herramienta, aquí cuando entramos le damos doble clic, por ejemplo, cuando ya terminamos de editar, podemos volver a entrar al texto y volver a elegir una tipografía. Todas estas tipografías son tipografías que mi computadora tiene instaladas y algunas que he descargado e instalado desde internet. Con esto podemos definir si la letra va a ser normal o si va a ser negrita. En este caso no tenemos negrita, entonces voy a poner una que tenga negrita para que puedan observar cómo funciona. Esteban. Sí. ¿Estás en un programa? Sí. Y bueno, esa pregunta para todos. ¿Pueden ver el programa? Están viendo la presentación. Yo veo una presentación. Entiendo, sí, es por eso. Ya lo cambié. Ajá, déjeme ver. Entiendo. Es que normalmente lo pongo a que lo haga la computadora. Yo lo puse directamente al navegador. Ahora, bueno, voy a comenzar otra vez. Entonces, disculpen. Okay, es que pensé que se me había quedado pegada la pantalla, pero... Sí, más bien, gracias por avisar. Sí, y disculpen, fue que sí compartí esta vez específicamente. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Aquí ya se ve. Perfecto. Ahora sí, bueno, voy a comenzar otra vez rápidamente. Voy a empezar con estas herramientas de aquí a la izquierda. Esta sería una herramienta para seleccionar nuestros objetos. Esto es una herramienta para los vértices, que es lo que los estaba mencionando. Y estos son herramientas para generar diferentes objetos. Estos son herramientas para generar vértices puros y estos serían herramientas para generar degradados o modificaciones en el color.
Voy a empezar entonces con las figuras, que es lo que les estaba explicando, que no pudieron ver. Aquí podríamos generar cuadros, aquí podemos generar círculos de manera muy sencilla, como cualquier otro programa. Si alguna vez han utilizado algún programa de diseño, aquí pueden generar diferentes figuras en cuanto a la cantidad de esquinas que tenga. Entonces aquí podemos cambiarla, podemos poner 3, podemos poner 4. Estos son objetos tridimensionales que les estaba mencionando también. Estos son como para generar ese efecto tridimensional de esas maneras, pero no son muy utilizados en estos programas. Realmente no es el fuerte. Eso es una herramienta sencilla para generar como unos espirales. Ahora, bueno, voy a hablarles un poco de los vértices, que fue lo que se perdieron. Una vez yo esté en el programa, ¿verdad? Y me venga aquí la parte de vértices para explicarles si se entienda bien lo que es el vértice. Una vez colocamos un punto en el programa, él va a generar ese término, un vértice. Y vemos que yo jalé hacia cualquier parte del programa. Puedo ponerlo, por ejemplo, acá. Le voy a dar clic y él va a generar otro vértice, que es esa esquina de abajo. Puedo darle otro más, uno más y uno más. Y he generado una figura. Ahora, podemos ver aquí, si entramos a la parte de vértices, esta es la parte para seleccionar el objeto. Seleccionamos aquí la parte de vértices y podemos ver los vértices que conforman la figura. Esto es lo que se llama un vector o una imagen hecha con vectores, porque podemos modificar este objeto como queramos, podemos cambiarle el color cuando nosotros queramos, por eso se llama imágenes a través de vectores. Eso lo digo, que eso es con lo que decía que eran editables. Ahora, antes les explicaba que por más zoom que ustedes hicieran, esta imagen nunca se iba a pixelear. Es una imagen muy sencilla, pero por más zoom que yo haga, por ejemplo aquí, en esta línea, no tiene ninguna pixelación, porque tiene un tamaño infinito. Ahora, vamos a trabajar un poco las otras herramientas. Esta herramienta que les mencionaba antes es como para escribir, como para hacer un pequeño dibujo. Parecerá otra vez una imagen plana, pero ahí podemos ver los vértices. Realmente, otra vez, el programa vectoriza y convierte todo en un vector que podemos modificar. Por ejemplo, podría mover este vector hasta acá para generar una diferencia en imagen o modificar las imágenes o los vectores que tenemos acá, las diferentes imágenes. Ahora, esto es como para pintar a través de una pluma. Lo vemos ahí. Y vemos que otra vez se convierte en vectores. Y otra vez podemos modificar estos vectores para que la imagen tenga, por ejemplo, la figura que nosotros queramos. Ok, una vez visto eso, vemos la última herramienta que no pudieron ver antes, que es el texto. Una vez pongamos el texto en pantalla, podemos hacer el tamaño que nosotros queramos o podemos darle un simple clic en la pantalla y nos generará un texto. Podemos escribir alguna oración y podemos modificar esta frase igual que en otros programas de edición. Normalmente cuando tocamos un objeto, la herramienta de acá va a cambiar a lo que nosotros podemos hacer con ese objeto. Entonces, por ejemplo, aquí nos permite girarlo, darle vuelta para un lado, darle vuelta para el otro, cambiarle el tamaño o diferentes cosas que se ven acá. Esto es, por ejemplo, para enviarlo al fondo, para enviarlo adelante, para enviarlo atrás. Ahora les explico un poco más cómo funciona eso cuando tenga una imagen más compleja. Una vez le damos doble clic en el texto, nos vemos atrás aquí en la barra de herramientas y vemos cómo podemos modificar este texto. Podemos modificar tanto su tipografía, que sería la forma en que se ve la letra. Podemos elegir una que tenga nuestra computadora o descargar una de internet. Con esto podríamos ver si va a ser normal o si va a ser en negrita. En esta imagen no tiene negrita, entonces no nos sale, por ejemplo. Entonces vamos a elegir una que se vea aquí. Y ahora sí, negrita, y ahí está. Aquí podemos modificar el tamaño. Voy a hacer un poquito eso por abajo. Aquí podemos ver, nosotros podemos trabajar en centímetros, podemos trabajar en píxeles, podemos trabajar en diferentes formatos de tamaño para tener una idea más exacta de lo que estamos haciendo en nuestro diseño. Esto, por ejemplo, de acá es el tamaño de la letra entre párrafo. Entonces, si yo tuviera otro párrafo, por ejemplo, en esto de aquí, vamos a hacer un párrafo más. Esto definiría el tamaño entre esos dos párrafos.
Ahí estamos. Después, esto es para definir otra vez en qué formato queríamos trabajar, si en centímetros, en píxeles, para tener una idea más exacta de lo que queremos hacer. Eso es lo igual, esto se llama alineamiento, alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha, y esto es justificado, que es que cuando tenemos un texto muy grande, él justifica el texto para que se vea, por decirlo así, como se organiza un periódico. Aquí podemos ver otras herramientas, qué tan grande queremos que sea en Y, qué tan queremos que sea en X, la distancia entre letras y la distancia entre palabras y interlínea horizontal. Ahora, una vez visto todas estas herramientas, bueno, voy a ver un toquecito de estas 4 de aquí abajo. Estas son herramientas para generar un degradado. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos generar un degradado en esta imagen, podríamos generarlo de esta manera. Elegimos la figura, elegimos la herramienta y elegimos, puede ser, los colores que vamos a querer. Entonces, el degradado es hacer que un color vaya de un color más cálido a uno más oscuro, uno más oscuro, uno más cálido. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un degradado de verde a blanco. Entonces, podríamos cambiar este blanco, por ejemplo, y ponerle otro color para hacer un degradado y que las imágenes tengan un poco más de estilo. Esa sería la herramienta de grados. Esto es una herramienta para crear y editar rejillas que realmente en este momento no sé muy bien. Bueno, esto es la rejilla, la definición es como un degradado, pero un toquecito diferente. Como podemos ver, aquí se puso en verde y aquí se puso en verde y aquí hace como una raya blanca en el centro. Esto definiría las rayas blancas. Y nosotros podríamos editarla poniendo un color encima aquí dentro del relleno y ya nos modificaría el color. Volvemos a elegir de aquí, podemos elegir otro color, por ejemplo, amarillo. Más o menos ahí para hacer otros degradados. Y esto es una herramienta que te permite, por ejemplo, si te gustó mucho el color que se generó en este objeto, permite por lo menos extraer el color y utilizarlo en el objeto que estás seleccionando. Entonces, seleccionamos el objeto, seleccionamos la herramienta y seleccionamos el color al que queramos transformar. Esas serían básicamente todas las herramientas. Bueno, esta que es voy a enseñar esta última que es importante también. Las demás podrían quedar como secundarias, que es el cubo, que lo hemos visto también en otros programas, bastante común, que lo que hace es rellenar un objeto de manera diferente. Recuerden que esto es una herramienta de vectores. Entonces te lo genera como un vector. Entonces puedes hacer modificaciones y conservar tu objeto original, por ejemplo. Ok, todo esto ¿a qué viene? ¿Para qué se utilizan estos programas? ¿Qué es la virtud y por qué la gente trabaja en estas herramientas y no trabaja, por ejemplo, con una imagen plana? Bueno, eso lo explicamos en este diseño. Esto es una plantilla que yo conseguí en internet para vender un servicio a través de internet, para vender comida. Entonces, estas plantillas pueden ser descargadas y editadas de la misma manera en que les vengo explicando el programa. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí, ella viene preparada para que nosotros pongamos, por ejemplo, nuestro logo de nuestra empresa aquí y podamos trabajar encima de esta imagen, podemos modificar el precio de los objetos que nosotros tenemos de la misma manera. ¿Cómo? Por ejemplo, con la herramienta que les estaba explicando antes de poner texto. Aquí podríamos poner un texto y podríamos poner el valor de lo que nosotros queramos. O en colones, obviamente podemos hacer en colones también. Y podemos modificar así esta imagen y generar de manera muy rápida y muy sencilla diseños profesionales que no nos cuesten, digamos, demasiado dinero o que podamos utilizar profesionalmente para algún trabajo, alguna presentación. Son realmente muy rápidos, muy sencillos. Existen muchísimas páginas que tienen estas imágenes de muchísimas cosas, desde menús de restaurantes, desde advertencias para el COVID. Todo esto viene listas y preparadas solo para que pongas su logo, pongas la información y lo utilices para tu negocio, lo utilices para alguna presentación o alguna cosa que tengas a nivel educativo o profesional.
Es muy sencillo utilizarlo. Agarré esta imagen de Freepik. Es una página de host donde pueden encontrar diferentes formatos de imágenes y pueden trabajar en ellas. Básicamente esta sería la virtud de lo que es la vectorización. Entonces, con facilidad, por ejemplo, yo podría cambiar el color de esto. Podría ponerle el color que yo quiera y así ir editándolo y trabajándolo para que sea lo más personalizado posible y lo más profesional posible. Aquí podría usar, por ejemplo, no logré encontrar el rojo que necesitaba. Estos rojos son diferentes. Entonces, esta herramienta que les decía antes es la extracción de color. Si le damos clic acá, me va a extraer el color, me va a poner exactamente el mismo color que estoy seleccionando. Básicamente, así es como se utiliza esa herramienta. Todos estos textos y todo esto es editable. Todo esto podemos poner nuestras cosas acá. Disculpen. Podemos poner nuestros textos, lo que nosotros necesitemos y necesitamos dar a comunicar en nuestra imagen. De forma muy sencilla, de forma muy rápida. Esta es la razón por qué se utilizan los programas de vectorización. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los programas de vectorización? ¿Algo que quieran saber? Voy a hablar un poquito sobre los programas de diseño ¿cómo se llama? En imágenes normales o imágenes planas. No sé si existe alguna duda entonces sobre los programas de vectores, algo más que quieran saber, alguna herramienta que vean por ahí que no haya mencionado que les interese. También no sé si quieres que les pase el programa al final de la clase, cualquier cosa me pueden avisar en este momento. Si no hay dudillas, entonces voy a pasar a hablarles un poco sobre las imágenes planas, que son las imágenes que vemos más comúnmente. Será ese programa. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a utilizar el famoso conocido Photoshop. Vamos a hablar un poco sobre esta herramienta. Algunos han oído hablar de ella. Y normalmente es conocida por utilizarse para hacer modificaciones al cuerpo, por hacer fotomontajes relativamente creíbles. Y esta herramienta realmente es muy útil. Ahora, esta herramienta yo la tengo de manera ilegal. Realmente la descargué utilizando lo que se llama un crack. Y si alguien quisiera pues utilizar la herramienta, pues podrían hablar conmigo a ver qué podríamos resolver para que puedan utilizar la herramienta. Este es el famoso Photoshop. Vamos a empezar haciendo un pequeño documento. No les hablaré de todas las herramientas porque duraría demasiado, pero les voy a hablar sobre las herramientas principales o las más básicas para trabajar esta herramienta. Primeramente, voy a hablar sobre, bueno, vamos a importar, disculpen, un diseño o una imagen en nuestro programa. Preparé esta pequeña carpetilla donde vamos a trabajar los diferentes formatos que yo tengo. Vamos a ver. Aquí podemos elegir el formato que nosotros queramos. Les hablé de algunos. Aquí está el PNG, por ejemplo. Hablamos también del JPG. Hablamos del JPG también que está por acá. Ahora vamos a traer una imagen para que ustedes vean más o menos cómo funciona. Esto que está aquí, que es la primera herramienta, que es esta que podemos ver acá, es una herramienta que nos permite mover el objeto a la posición que nosotros queramos. La razón por la cual no me lo deja es porque actualmente la capa se encuentra bloqueada. Normalmente la primera capa o la primera imagen que nosotros vamos a utilizar es la imagen de fondo. Entonces normalmente esta capa se bloquea automáticamente para que la imagen no varíe o el tamaño no varíe. Si desbloqueamos esta capa dándole doble clic, podríamos ya mover el objeto y hacer de utilizar la primera herramienta. Lo hice, normalmente eso no se hace, pero lo hago para que ustedes vean cómo se utiliza la herramienta. Normalmente ponemos otra imagen y esa imagen ya modificamos el tamaño y ya esa no nos va a dejar porque no es la capa de fondo. Estas herramientas que vemos acá, que es la segunda herramienta, son herramientas de corte. Un recorte rectangular para generar un cuadro o un rectángulo.
un corte de la imagen, básicamente. Ahora, por aquí, vamos a ver dónde es que lo puedo ver eso. Es que no puedo ver por esta parte de acá. Vamos a ver si puedo encontrarlo. Bueno, ahorita les enseño esa parte cuando vea dónde está exactamente. Esto es para generar recortes, como si fuéramos a hacer un recorte y quisiéramos eliminar alguna parte de la imagen. Por ejemplo, en esta imagen queríamos separar el lente de este fondo blanco que está acá. Esta herramienta es una herramienta que te permite con el mouse generar una figura y hacer un recorte igual que el rectangular. Muy sencillo. Esta es una herramienta que te permite, se llama seleccionador inteligente. Entonces, él va a seleccionar un corte o va a hacer un corte inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a seleccionar un color, por ejemplo, ahí está seleccionando el blanco y haciendo un recorte basado en el blanco. Bueno, ahí se me cortaron algunas partes del cambio, pero la idea es hacerlo de manera correcta para que el lente, por ejemplo, quede separado de esto. Ahora vemos que el lente ya tiene transparencia. Antes les hablaba que habían imágenes con transparencia. Esto significa imágenes con transparencia. ¿Qué podemos poner una imagen, por ejemplo, aquí atrás y esta imagen del enfrente? Porque esta imagen posee una transparencia. Una vez, bueno, visto ese tema, podemos pasar al siguiente. Esto es un pequeño seleccionador también, o un pequeño recortador. Entonces, si seleccionamos esta herramienta, nos va a hacer un recorte de la parte que nosotros queramos. Por ejemplo, queremos solo utilizar esta herramienta, digo esta parte, solo queremos utilizar esa parte, entonces le damos, ahí le daríamos al Enter y él nos hacía un recorte básicamente de esa figura. Bueno, después, esta es la misma herramienta que vimos en el programa anterior. Lo que nos hace es ayudarnos a ver cuál es el color que estamos viendo. Ahí nos dicen, en la parte de aquí arriba podemos ver cómo varía el color, ese azul, ese es el celeste, ahora es negro, ahora es blanco. La razón es porque este programa, esta herramienta busca encontrar el color. Normalmente esta herramienta se ve muy parecida en todos los programas. Estas herramientas que vemos aquí son herramientas para generar diferentes efectos en la imagen, un desenfoque, por ejemplo, dice aquí, una herramienta de pincel de recorte puntual. Esto es una herramienta pincel, eso es como para generar figuras, para generar recortes en figuras. Una herramienta pincel, que es la herramienta normal de generar dibujo. Eso es un clonador. Entonces, por ejemplo, podríamos clonar alguna parte de la imagen utilizando el botón Alt de nuestro teclado. Pasándolo acá, podríamos replicar esa imagen en otro lugar, básicamente. Después tenemos esta herramienta que lo que hace es como un pequeño difuminado, son como unos pequeños filtros ahí, podemos ir viendo los efectos que tiene. En estos programas es muy, muy importante, si les gusta, eso es claveciado, como le dice. Esto sería un borrador, el clásico borrador que todos conocemos habitualmente en nuestra vida cotidiana, en forma digital, por supuesto, permite borrar diferentes cosas. Este es el balde, otra vez hablamos de él, ¿verdad? Permite rellenar una figura con un color determinado. Aquí podemos elegir el color, por ejemplo, queremos que sea otro color, queremos que sea amarillo, pues podemos ponerlo y convertir ese fondo en amarillo. Él lo hace de manera inteligente también, entonces por eso es que vemos estas variabilidades aquí. Que él intenta como no rellenarlo todo porque tiene un nivel como ya les digo, ¿cómo se llama? De tolerancia. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos menos tolerancia, voy a bajar un toque la tolerancia, un toquecito por acá. La tolerancia sería el efecto que tiene el color sobre la imagen. Si yo le pongo 5%, quiere decir que quiero que pinte muy poquito. Entonces, va a pintar bastante menos que lo que estaba intentando pintar antes. Ok, esto es una herramienta de desenfoque. Lo que hace es básicamente desenfocar. Básicamente lo que se ve así como el lente un poco desenfocado. Son como unos cuantos filtros también. Esto es una vara para regular los tonos. Lo que hace es ver, calcula la tonalidad de la imagen y, y intenta modificar los colores para que ella se vaya pareciendo lo más parecido al tono que se encuentra a la par, por decirlo así.
Esto es una pequeña herramienta para hacer vectores, como estábamos viendo. Nada más que esta herramienta, por ejemplo, cuando nosotros terminemos de utilizar el Photoshop, esto siempre se va a convertir en una imagen plana. Siempre se va a convertir en una imagen plana. No va a funcionar como Photoshop, que podemos modificar esos vectores y podemos hacer esas modificaciones que estaba yo enseñando anteriormente. Después, esto es una pequeña herramienta para poner texto. Vamos a ver si ahora sí. Aquí lo que pasa es que está un poquito grande la letra. Vamos a bajarla para que podamos observar mejor. Vamos a ver si puedo hacerlo. Por aquí. Y aquí, bueno, ya podríamos ir escribiendo. Podríamos ir escribiendo lo que nosotros queramos. Podríamos decir así las modificaciones que están aquí otra vez. La vemos que se parecen mucho al programa anterior. Podemos elegir, bueno, hay que tener el texto seleccionado. Podemos igual otra vez elegir una tipografía. Podemos otra vez elegir si va a ser negrita. Podemos otra vez elegir el tamaño que va a tener en letra, el tamaño que si va a estar orientado a la izquierda o orientado a la derecha, orientado en el centro, cuál es el color que queramos que tenga el texto, por ejemplo. Esto es que queremos que esté subrayado, que tenga algún estilo subrayado, que tenga alguna figura o algo alrededor para que se vea como con estilo. Y estas son las herramientas de texto para elegir el tamaño, para elegir qué tan largo quiere que esté una letra de otras, que es lo que estamos viendo también en el otro programa, vemos que se parecen muchísimo, qué tan alto queremos que estén, qué tamaño va a tener la tipografía en cuanto a altura, qué tamaño va a tener la tipografía en cuanto a ancho, qué color va a ser la letra, va a estar enfocado, va a estar nítido, cuál lenguaje estamos utilizando para que nos haga correcciones. Esas son todas herramientas que nos permiten hacer diferentes cosas. Ahora, una vez repasadas las herramientas, bueno, practiquemos rápidamente. Vamos a ver si puedo abrir un nuevo documento. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar eso. Ahora, tengo que salirme de aquí. Ahora sí. Vamos a hacer rápidamente para que vean cómo se utilizan un poquito las herramientas, cómo hacer el famoso fotomontaje. Entonces vamos a sacar este caballo de aquí y lo vamos a poner en otro lugar. Utilizando la herramienta de recorte podríamos utilizarlo. Ahora, utilizando cuadrados, como recordamos, vamos a hacer un cuadrado. Si utilizamos esto, que es el dibujar el recorte, tendríamos que recortar el caballo lo más parecido posible, lo cual es un poco complicado. Pero tenemos esta herramienta que se estaba haciendo antes, que se llama, ¿cómo se llama esto? Seleccionador inteligente. Entonces, como vemos, ahí selecciona y no selecciona el caballo. Lo está seleccionando a través de colores. Entonces vamos dando clic poco a poco para que él vaya seleccionando y no nos elimine el caballo. Así básicamente es como hacen los fotomontajes. Esta herramienta es la que le permite a la gente hacer modificaciones y ponerse en lugares en los que no están. Por ejemplo, vamos a abrir otra imagen. Otro lugar donde podamos poner este caballo, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, una vez obtenemos este caballillo, vamos a otra vez a ir a capas, a desbloquear esto para poder moverlo. Lo vamos a seleccionar con nuestra herramienta de seleccionador inteligente. Agarramos el caballo, seleccionamos aquí. Y ya no lo podemos llevar a nuestra siguiente imagen y ponerlo ahí. Ahí lo podemos ver cómo lo trajimos en otra imagen. Ahora, cuando decíamos que las imágenes en vectores no son 100% modificables, digo, las imágenes no vectoriales no son 100% modificables, tal vez no estaban lo correcto, porque son modificables, pero como ven, se utiliza, bueno, una imagen de fondo y estas imágenes PNG para hacer una imagen, digamos, mezclada o una imagen mixta, por ejemplo. Ahora, esto para cambiar el tamaño de nuestra imagen, queremos que, por ejemplo, el caballo sea más pequeño, tenemos que apretar Control T, nos sale esta herramienta
y ya podemos hacerlo más chiquitito. Básicamente, esto es más o menos cómo se genera un fotomontaje rápidamente en Photoshop. Son algunas de las herramientas que quería enseñarles. No sé si alguien quiera saber algo más realmente, si exista una duda, si hay algo que quisieran saber. Antes de terminar voy a hablar tal vez un poquito sobre la barra de herramientas de carga que no se los mencioné y es bastante importante. Bueno, archivo, como siempre, en la mayoría de programas nos sirve para generar un nuevo archivo, abrir un nuevo archivo. Buscar un bridge es como es un generador de conexiones, es tal vez un poco avanzado para lo que estamos viendo en este momento, no me importaría tanto. Estas opciones tampoco. Normalmente utilizaríamos el abrir para hacer estas funciones, entonces no hay ninguna diferencia. Recientemente son las imágenes que hemos estado modificando últimamente y las imágenes que he trabajado yo, por ejemplo. Esto es para cerrar todo lo que estamos trabajando, esto es para guardar nuestra imagen. Esto sería la exportación, que es muy, muy, muy importante. A la hora de darle guardar o guardar como, si le damos guardar, va a guardar justo sobre la imagen. Si le damos guardar como, podríamos elegir el tamaño de la imagen, donde queremos que guarde, el formato de la imagen también. Aquí podemos poner el nombre. Entonces, imagen de caballo. Ahí. Listo, podemos guardarla ahí y aquí podríamos seleccionar el formato. Estos son los formatos que les había mencionado. Por ejemplo, aquí está el JPG, aquí hay unos bastante complejos, el BMP que se mencionaba también. Podríamos elegir el formato normal que utilizan nuestros teléfonos para transmitir imágenes, que es el JPG. Lo podemos guardar, le damos OK. Y si, bueno, y si vamos a la carpeta, que en ese momento no pueden verlo, encontraríamos nuestra imagen del caballo. OK. Después podemos guardarlo para web, podemos volver en la última acción que hicimos, podemos recolocar la imagen, podemos importar objetos a la imagen. Aquí si vemos a la derecha, podemos importar notas, capturas hechas con video o eso que se llama soporte de WIA, que realmente en este momento no sabría qué es. La exportación, que es lo mismo, que es guardar la imagen para que otro programa pueda utilizarlo. Entonces, interpretar como videos, trazado ilustrado, y son básicamente eso, lo que hacen es exportarlo a un formato para ser utilizados en otros programas. El automatizar, que es, te exporta también, por ejemplo, en PDF, te lo crea o te hace un recortado, te hace colecciones de color o son diferentes herramientas que automatizadamente te generan cosas en la imagen. Secuencia de comandos, que eso no tendría mucha idea de qué es. Habría que traducirlo. Información del archivo de información de nuestra imagen que estamos modificando, y eso es para imprimir y salir. Esto es para editar. Aquí podemos deshacer, que es control Z, el famoso volver o adelantar. Recortar, copiar, que es lo que nosotros sabemos. Control S, control V, control X, que sería el copiar, el recortar, perdón. Y algunas otras herramientas que realmente son muy, muy, muy avanzadas para lo que viene haciendo lo que llamamos del curso. Esto que es el modo imagen nos permite generar cambiar el modo imagen a 32 bits, cambiar el modo que se está representando la imagen en RGB, que son diferentes escalas de colores. Esos son ajustes que se le puede hacer a la imagen en cuanto al brillo. Las curvas son curvas de colores, entonces podríamos generar como una variabilidad. Eso es como para generar filtros muy, muy específicos. Básicamente los filtros que vemos en Instagram se generan a través de este tipo de modificaciones. Por ejemplo, estas herramientas que vemos ahí son infinita cantidad de filtros que podríamos tener para nuestras imágenes, con diferentes niveles de escalas de colores y diferentes tonalidades que podríamos modificar, y podríamos ir traduciendo en intensidad, umbral, posterior. Todas estas nos hacen ese tipo de filtros que podemos ver como en Facebook o en Instagram, que son como filtros que a veces te embellecen un poco. Bueno, más o menos esto funciona parecido. Y aquí hay algunos otros formatos también que podemos utilizar para las imágenes. Las capas, que es muy importante.
el texto, vamos a ver qué nos queda ahí, y el resto no sería tan importante. Vamos a repasar sobre capas y texto un toquecito. Las capas sería esto que podemos ver acá. La razón por la cual el caballo está al frente de esta calle es porque la capa se encuentra arriba. Si yo bajara esta capa aquí abajo, o la subiera, vamos a ver si puedo hacerlo. La imagen, bueno, tengo que desbloquearla. Así. La imagen ya podríamos moverla. Y vemos, entonces ya no se ve. Eso es porque la capa se encuentra abajo. Esta capa, a pesar de que sí está en el diseño, se encuentra abajo y la tapa, por decirlo así, la calle. Esto es que está aquí es para quitar o poner una capa para que se vea o no, no para eliminarla. Podríamos eliminarla acá. Bueno, continuando con lo de las capas, aquí podemos ver o desactivar las capas, podemos cambiar la opacidad que les mencionaba para que se vea un poquito, o nosotros lo llamaríamos transparencia. Y el relleno, que es qué tanto queremos que rellene la imagen la zona de trabajo que tenemos. Y finalmente el texto, que es algo muy importante, podemos verlo aquí también. Una vez lo coloquemos, podemos hacer igual que el otro programa, escribir lo que queramos. Aquí vemos que el texto está como un poco grande. Vamos a modificarlo para que se vea de manera normal. Vamos a bajarle un poquito el tamaño. Vamos a cambiarle algunas cositas. Y, por ejemplo, aquí que estamos viendo antes en texto, podríamos ver los paneles de texto donde podemos modificar, como antes les estaba enseñando, diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí el tamaño entre los párrafos, aquí el tamaño de la letra a lo ancho, aquí la diferencia o el tamaño entre letra y letra. Vamos a incrementar un poquito el tamaño para que se vea. Y esta sería la herramienta de texto. Aquí podemos seleccionar un color, el tamaño, podemos seleccionar si estamos trabajando en un idioma, si queremos que el texto se vea muy enfocado, nítido, fuerte o redondeado. Y esto es para párrafos, pero como en este momento tengo una frase o una palabra nada más, pues no me da opciones. Bueno, eso vendría siendo un poco lo que es Photoshop. Ahora, para terminar, nada más quería mencionarles. Vimos un programa vectorial gratuito que fue Inkscape, que es este que está acá, programa vectorial. La alternativa paga o profesional de él sería Adobe Illustrator, que es este programa que tenemos por acá. Este programa es Adobe Illustrator. Este nos permite, al igual, es un programa de vectorización. Este es el pago, hay que pagar una licencia o hacer ese pequeño truco que yo les mencionaba. Y la otra parte que quería mencionarles es la parte gratuita de Adobe Photoshop, es Jim, que es este ratoncito que estábamos viendo antes. Voy a ver si lo tengo por aquí para enseñarles un poco cómo se ve. Esta sería la alternativa del Photoshop de manera gratuita. Es un programa igual, no es un programa de vectorización, es un programa muy parecido a Photoshop. Es para que nosotros hagamos dibujos o para que nosotros pintemos. Normalmente se utiliza para eso o para fotomontajes. A veces se usa en publicidad. Normalmente la publicidad se va más enfocada en la vectorización o el uso de vectores. Pero también puede ser utilizado para estas actividades, no hay ningún problema. Vamos a esperar un toquecito que nos abra. Para que puedan verlo, voy a compartir ese programa. Vamos a ver. Ok, ahora sí están. Aquí estarían viendo lo que es el GIMP, que es básicamente lo mismo. Podríamos también abrir un archivo por acá y con diferentes herramientas que tiene el programa, podríamos hacer diferentes modificaciones. Vamos a abrir esta carpeta de diseño, abrimos cualquier imagen por aquí.
Sí, aquí estaría esa imagen. Estas son otra vez herramientas que podemos utilizar y ir traveseando poco a poco para que ustedes vean cómo funcionan. Y normalmente se parecen mucho. Por ejemplo, aquí está el extractor de texto. Aquí hay una herramienta para recortar o hacer herramienta para hacer rectángulos. Funcionan muy parecido. Entonces sí tendrían que ir traveseando poco a poco, ir viendo qué herramientas les sirven. Por ejemplo, esta sería la alternativa de Photoshop gratuita. Por si a alguien le interesa, yo también podría pasárselas en el grupo para que ustedes de ahí vayan viendo bien eh, si algunas de estas herramientas les serían útiles. Ok, ¿por qué pasamos de diseño al marketing? Pues porque marketing básicamente se basa mucho en lo que es psicología del color. No sé si muchos o algunos tal vez lo han escuchado. Igual si no lo conocen, pues yo les voy a explicar un poquito para resumirlo y por qué vamos de diseño a marketing. Ok. Pues aunque ustedes no se den cuenta, los colores influencian en nuestras emociones y estados mentales. Supongo que algunos lo han notado, otros no. Unas tonalidades pueden irritarte o por el contrario relajarte dependiendo de la persona. También cambia el color. Okay, digamos que los colores tienen mucho efecto en ti. Entonces, muchas empresas utilizan eso para hacer los diseños, sus logos, su color, teniendo en cuenta los colores que ellos emplean y así de esta manera enviar un mensaje o atraer a los consumidores. Por ejemplo, cuando decoran una tienda, no es como que ponen ahí un color al azar. Bueno, supongo que algunas personas sí lo harán, personas que tal vez desconocen el tema, pero las grandes empresas suelen pensar en qué gama de colores utilizar, para qué quieren esos colores, qué quieren lograr con ellos. Ok, entonces, a esto se le llama más o menos psicología del color. Y no siempre se usa para sacar dinero, de hecho, hay hay una cosa que se llama arte terapia, que lo que hace es asociar el color a las emociones de la persona y una manera de influenciar en el estado físico y mental del paciente. Es como que te hacen un estudio porque cada persona es diferente, entonces cada color le afecta diferente. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que el color rojo aumenta el ritmo cardíaco y a su vez provoca que haya un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan energéticos o entusiasmados. También, no sé, digamos en la vida diaria, es común hablar de colores cálidos como rojo, amarillo y naranja, por ejemplo, que pueden suscitar distintas reacciones desde positivas, lo suelen relacionar con calidez o incluso negativas como hostilidad y enfado. Por ejemplo, yo suelo relacionar el rojo tanto en calidez como en enfado, en hostilidad. No sé, es algo extraño, pero sí. Y también solemos hablar de colores fríos como el verde o el azul, que suelen provocar una sensación de calma o también tristeza, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Entonces, digamos que ya todos familiarizados con estos conceptos, la psicología del color, pues para nadie es un secreto que se emplea en la vida cotidiana. Okay. Un ejemplo del hogar.
cuando pintas tu casa y consideras qué colores quieres para tu hogar, porque vas a pasar muchas horas ahí adentro, entonces tú necesitas saber qué color, con qué color te sientes más, no sé, más cálido, más tranquilo, porque es tu casa y vas a pasar ahí días enteros, entonces pues siempre piensas cuál es el color indicado. Por ejemplo, hay tiendas de muebles elegantes, por ejemplo, que suelen poner un gris, tal vez un gris en la pared. ¿Por qué? Porque el gris para muchas personas es elegante. No sé, otros suelen utilizar el verde en la cocina, porque se supone que se asocia a la primavera y a la frescura, lo cual es muy, muy cierto. Realmente uno lo relaciona con frescura, con naturaleza, no sé, uno se siente más como aliviado. Y digamos que una persona que le gusta el yoga y quiere, no sé, una sala de meditación, pues suelen ser blancas, porque para ellos es un color con efecto relajante. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo empleamos la psicología del color. Entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Porque está el marketing emocional, que esto lo que hace es que es el área en la que más se aplica la psicología del color, por decirlo así. Es habitual creer que las decisiones que tomamos a la hora de comprar se basan en análisis racional, pero en muchas ocasiones nuestras emociones son las que deciden por nosotros. Entonces, desde hace un tiempo, y en cuanto a la toma de decisiones se refiere, incluso la neurociencia moderna se había centrado solo en aspectos cognitivos del cerebro, olvidando las emociones. Todo esto cambió como con el libro de Antonio Damasio llamado El error de Descartes, por si alguien no quiere leer. Es un libro muy, muy lindo. Yo de hecho no lo tengo, pero lo quiero llegar a leer. Él habla mucho sobre la psicología del color y evidencia científica sobre la importancia de las emociones en nuestras decisiones. Entonces, ahora les publico el autor y el libro, cómo se llama. Y bueno, ¿qué tiene que ver el marketing con la psicología? Porque la persona que quiere hacer el negocio dice, ¿cómo llegamos al corazón del cliente? Pues a través de los sentidos, básicamente al oído y la vista. Por eso cuando entras a una tienda de moda, suena música energética o puedes apreciar un decorado y un color que dice compra, compra, compra o rebaja, rebaja, rebaja. Y normalmente colores como rojo que pues llama la atención en todo lado. Pues sí tiene que ver con esto, de que ellos buscan la venta del producto. Entonces, la psicología del color también se aplica al branding, que es el branding, por decirlo así, tiendas de comidas o cositas así, por ejemplo. El rojo estimula el apetito, entonces ya está comprobado científicamente que el rojo te estimula el apetito. Entonces, ¿qué pasa si llegas a una tienda con colores rojos? Pues te va a dar hambre y normalmente vas a soler comprar algo o muchas cosas. Por ejemplo, algunas tiendas, bueno, algunos lugares de comidas que utilizan el rojo, el típico McDonald's, Pizza Hut, KFC, Wendy's. Entonces, muchos de estos restaurantes emplean el color en sus logotipos y en sus instalaciones. Entonces, si no me creen, pueden comprobarlo. Si ustedes han visitado uno de estos lugares, casi siempre tienen rojo. Eso es para que ustedes pues se estimulen y quieran comer, quieran comprar algo porque les estimula el apetito. Ok. Ya por haberles dicho todo esto,
ya llegamos a lo que era el marketing. Entonces, vamos a poner esto, marketing digital. ¿Qué es el marketing? Según la American Marketing Association, la definición del término es la siguiente. El marketing es una actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar y entregar y cambiar las ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes asociados y sociedad en general. Resumido o en palabras más consistentes, básicamente el marketing es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que tienen como principal objetivo pues agregar valor a determinadas marcas o productos con el fin de atribuir una importancia mayor para un determinado público objetivo, o sea, nosotros los consumidores. En el marketing hay algo muy importante llamado las 4 Ps. 4 Ps del marketing. A este se le conoce como marketing mix, que son las variables que dictarán e influirán en la forma en que tus estrategias deben ser montadas y también cómo actuarán en la forma en la que el mercado responde a tus inversiones. Ok, las 4 son precio, plaza o punto de venta, producto y promoción. El precio. Pues se trata de la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para tener acceso al producto o servicio. Sin embargo, la fijación del precio adecuado, siguiendo los criterios de marketing, es una de las cuestiones más complejas e importantes de una campaña. Por ejemplo, para nadie es algo extraño o desconocido que nosotros solemos fijarnos mucho en el precio de un producto para poderlo comprar. Entonces, es de los aspectos más importantes que tiene que hacer un estudio de marketing para ver cuál es el precio o cuál sería el precio más adecuado para ese producto. Por ejemplo, para fijar un precio óptimo para nuestro producto es necesario acciones, por ejemplo, realizar estudios sobre cuánto están dispuestos a pagar los consumidores, estudiar comparativamente los precios fijados por la competencia para productos iguales o similares y calcular muy bien los beneficios netos que vamos a obtener con cada precio. Entonces, básicamente para fijar un precio hay que tener una respuesta adecuada para cuestiones como qué valor tiene el producto para el cliente, existen unos precios estándar establecidos o fuertemente asumidos por los consumidores para que nuestro producto o para productos similares. Si bajamos el precio del producto, lograremos realmente conseguir ventaja competitiva en el mercado. Entonces, cuando pues se requiera no sé, sacar un producto a la venta, hay que tener mucho en cuenta esas preguntas y los estudios previamente hechos. También tenemos lo que es plaza o punto de venta, que es el proceso mediante el cual el producto o servicio llega hasta nuestro cliente, por ejemplo, que puede ser mayorista o final. Es una cuestión fundamental que va a influir notablemente en nuestro margen de ganancia y satisfacción para el consumidor. En la distribución existen múltiples variables que es preciso analizar exhaustivamente. O sea, es preciso analizar exhaustivamente el almacenamiento, el transporte, los tiempos de operación, los costes de envíos y los canales que más me conviene utilizar, por ejemplo, venta directa, distribuidores, tiendas online, o sea, etcétera. También tenemos el producto,
abarca todo aquello que se coloca en el mercado. Básicamente todo gira en torno al producto. Todo lo que les estoy diciendo gira en torno al producto, así que es como lo más importante. De alguna forma puede llegar a satisfacer una necesidad o deseo del consumidor. En toda estrategia de marketing es necesario definir lo mejor posible el producto, de modo que te puede resultar de gran utilidad las siguientes preguntas. ¿Qué vendo? ¿Qué necesidades satisface mi producto? ¿Qué características tiene mi producto? ¿Cuáles son los beneficios que se puede obtener de cada una de ellas? ¿Y qué valor agregado proporciona mi producto a mi empresa, por decirlo así? Esas son todas las preguntas que cualquier persona que desee sacar algún producto al mercado tiene que hacerse. Y si no puede responder a alguna de ellas, pues hay un problema y tiene que haber un estudio para saber cuál es ese problema. Y por último tenemos las promociones o la promoción. Incluye todo, digamos que son todos esos medios y canales y técnicas que van a dar a conocer nuestro producto. Por ejemplo, las redes sociales, canales de televisión, revistas, periódicos, muchas cosas. O sea, es todo lo que vaya a hacer que nuestro producto se venda o se llegue a ser conocido. Por ejemplo, pues básicamente es igual que el punto de venta. Tienen que tener en cuenta el almacenamiento, el transporte, tipos de la operación, costes de envío, etcétera. También aquí debo agregar que tienen que tener mucho en cuenta, por ejemplo, el precio al que va a salir, si va a aumentar, si va a disminuir, porque no podemos estar jugando con los precios, ya que podría ser algo negativo para nuestra empresa. Por ejemplo, si sacamos esto a un precio menor del que lo vamos a poner, pues obviamente lo sacan al precio menor para que pues se venda más rápido. Pero si luego aumentan las ventas, las personas se van a quedar, pero ¿y esto qué pasó, verdad? Entonces hay que hacer un estudio, un análisis completo de todas estas cosas. ¿Cuál es el objetivo del marketing? Vender más, obviamente es la principal. Fidelizar clientes, o sea, crear clientes frecuentes. Aumentar la visibilidad de marcas, productos y servicios. Administrar una marca. Construir buenas relaciones con los consumidores y asociados. Educar el mercado y enganchar a los colaboradores. ¿Para qué? Para que pues sigan haciendo más proyectos con nuestra empresa y no se quieran ir. Okay. Pasamos a las estrategias de marketing. La estrategia de cada empresa debe ser única, teniendo en cuenta el público a ser alcanzado, el público meta, los objetivos de la empresa, los recursos disponibles y una serie de factores más, como ya lo hemos visto, por ejemplo, el precio, el punto de venta, cómo va a ser vendido. Entonces hay que tomar en cuenta muchas cositas antes de sacar un producto al mercado. Por ejemplo, las estrategias de marketing para pequeñas y medianas empresas, crear una identidad de marca y buscar su posicionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Una identidad de marca es el logotipo que va a utilizar la empresa. Entonces, tienen que crear una identidad de marca y buscar dónde van a estar localizados, qué lugar les sería mejor para su tipo de empresa, porque como puede ser beneficio un local para usted en un X lugar,
tal vez el tipo de productos que usted vaya a vender ahí no va a ser del todo bueno, o sea, no va a llamar la atención. Entonces, hay que buscar también mucho el posicionamiento. Da un servicio personalizado que atraiga a los clientes por recomendación. Conecta con el público de una manera abierta en las redes sociales, aunque siempre de acuerdo con la imagen de la empresa. Diseñar un plan de marketing desde el inicio que aspire al crecimiento y ser realista a la vez. No vayan a imaginarse ya una empresa súper grande, de varios pisos, con el producto vendiéndose internacionalmente. Entonces, aspirar al crecimiento es crecer poco a poco. Y ser realista es ser real de cómo está la situación, ¿verdad? Publicar una oferta relevante que emociona al público. Ya hemos mostrado muchas cositas que les pueden ayudar a eso. Por ejemplo, publicas una oferta y realizas un afiche en uno de las aplicaciones que ya han visto con los compañeros, por ejemplo, Canvas. Entonces, el que está muy interesado en llamar a clientes o llamar la atención del cliente, pueden buscar la psicología del color y ver qué color sería mejor para su producto. Entonces, hacen un afiche o algo en Canvas y lo publican, por ejemplo. Y así se van haciendo más conocidos poco a poco y va creciendo su negocio. También alíate con otras empresas relevantes en el negocio para fortalecer la imagen y encontrar soluciones operativas. Usa los testimonios como respaldo de lo que haces. ¿A qué se refieren con eso? A que los clientes que vayan pues puedan, ¿cómo decirlo?, decirle a otras personas lo que ustedes están haciendo. Entonces por ahí se va corriendo la voz y se va corriendo la voz. Y ellos dicen, este producto me salió muy bueno, etcétera. Entonces eso es dando testimonio de lo que ustedes hacen y que lo hacen bien. También tenemos estrategias para las personas. Tenemos estrategias para empresas que ya están en expansión, que ya pasaron ese nivel de empresa principiante o empresa pequeña. Entonces, las estrategias para ellos cambian. ¿Por qué? Porque ellos tienen como meta aumentar la base de clientes, crecer en los sectores donde ya son más relevantes, agregar una nueva dimensión a la marca al dar licencias o concesiones, incrementar la gama de productos en variantes. O sea, ya no es solo un producto, sino ellos tienen que ver qué productos más pueden sacar. Idea de productos nuevos y servicios para nuevos mercados. Fundar alianzas valiosas para la investigación o la exploración del mercado. Y multiplicar los puntos de venta o optimización de los canales de distribución. Como ven, ya aquí pues tienen estrategias completamente diferentes a las anteriores, porque conforme va creciendo la empresa, las estrategias van cambiando. Algunos consejitos de marketing, pues analizar la posición en el mercado, identifica al público meta, al público objetivo, a la competencia y lo que ocurre en la empresa. Por ejemplo, también puedes definir cuáles son los aspectos fuertes y los que debes optimizar en tu empresa. Establecer las metas, por ejemplo, crear objetivos de marca y de venta que sean alcanzables y determina los tiempos para llegar a ellos. Entonces, eso es más que todo visualizar. Por ejemplo, tú dices, saco el producto y a un año debería estar llegando a estas ganancias. Si no llego a estas ganancias, pues a estas otras. Es visualizar básicamente. Diseña tácticas
Después de que examines, por ejemplo, el panorama, crear las líneas de acción con base en las estrategias que conoces. Implementar controles, o sea, define cómo medirás el cumplimiento de las metas y cómo esperas que mejore el rendimiento de manera gradual. Y ya como para ir terminando, pues les traigo una línea de tiempo de lo que es el marketing. El marketing y sí, cómo se fue superando y cómo fue creciendo. Por ejemplo, en 1450, la invención de Johannes Gutenberg, la primera máquina de impresión con el tipo de mecánico móvil dio inicio a la revolución impresa y también contribuyó bastante al desarrollo de la mercadotecnia. En 1730, las primeras revistas comenzaron a ser impresas. Los anuncios pudieron ser vehiculados en sus páginas, así como en los periódicos. En 1839, la popularización de los pósters en las calles ayudan a la viralización de algunas publicidades. En 1867, los outdoors comenzaron a ser utilizados y la era de los enormes anuncios comenzó. En 1920 a 1949, la era de oro de la radio trajo beneficios a diversos tipos de publicidad. Durante ese tiempo, la televisión y teléfonos también comenzaron a ser utilizados como vehículos de anuncios. En 1950 a 1972, los televisores adquieren mayor relevancia comparados a la radio, a las revistas y los periódicos. Digamos que aquí es donde se vuelven la principal forma de publicación de anuncios, por ejemplo, de la época. 1973 a 1994, la era digital comienza a surgir y muestra su verdadero potencial. Nuevas maneras de hacer mercadeo, la publicidad y vender productos se volvió el objetivo de los marqueteros de la época. 1990 a 1998, la televisión sobrepasa a los periódicos y los canales de televisión pasan a recaudar más con publicidad en sus comerciales. O sea, básicamente lo que había en la televisión en ese entonces, las ganancias aumentaron más con la publicidad, por ejemplo, en los comerciales, en los anuncios, prácticamente estaban viviendo de los anuncios. En 1995 a 2002, el boom de la tecnología, el internet, los teléfonos, los celulares y emails. En 2003 a 2004, las redes sociales más influyentes de nuestra era surgen y comienzan a consolidarse. Por ejemplo, el LinkedIn y el Facebook. Y en 2006 surge Twitter. En 2010, el email marketing gana fuerza y pasa a ser usado de manera más personal, evitando spams.